Recordamos a todos nuestros oyentes que ya la pasada semana presentábamos el curso de manipulador de alimentos puesto en marcha por el Observatorio de Salud Especialistas Ya, cuyo director es Antonio Rodríguez Carrión. Esta semana entraremos de lleno en el curso, cuyo primer tema es la importancia de la higiene alimentaria, y conoceremos qué dice la normativa actual. Y como siempre, pues tenemos ahí al otro lado del teléfono a Antonio Rodríguez Carrión. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días María José, buenos días a todos los oyentes de Radio Arcos. Y nada, ya metido en pleno otoño, que parece que por fin ya llegó. Parecía que el verano se iba a prolongar indefinidamente, pero todo llega. Efectivamente, y lo necesario, ¿no? Que las ganas que tenemos de que llegue el otoño y lo necesario que es también que llueva, lo comentábamos fuera de antena. Sí, es necesario porque, como dicen muchas personas, y así limpia la atmósfera, ¿no? Es decir, el polvillo, el aire, que parece que se rejuvenece, las plantas crecen, la hierba, en fin, que empezamos ya en otra época estacional. No ocurre lo mismo en otros países, donde prácticamente digamos que hay dos épocas, una época seca y otra de lluvia. Aquí en nuestra zona pues tenemos las 4 estaciones que se han perdido un poco, pero en fin, parece que cada vez las recuperamos otra vez. Muy bien. Vamos a entrar, como bien decía Antonio, en materia. Vamos hoy a ofrecer esa primera clase teórica, ese primer temario, que por cierto, nuestros oyentes espero que no pierdan ningún detalle, y en el caso de que no puedan escucharnos hoy en directo, lo puedan hacer en diferido, bien a través de la web del observatorio. Pueden seguir también este espacio y este temario, como así también la web de Radio Arcos. Antonio, como decíamos, hoy el primer tema, todo empieza por la importancia, ¿no? Conocer la importancia que tiene la higiene alimentaria, y conoceremos también esa normativa actual. Sí, la higiene alimentaria es fundamental porque ella nos asegura que los alimentos que vamos a consumir son seguros y no nos van a causar ninguna enfermedad. Porque cuando manipulamos alimentos sin seguir unas mínimas normas de higiene, aumentamos el riesgo de contaminación, y ello puede llevar a provocar intoxicaciones y enfermedades graves. Enfermedades, Antonio, como por ejemplo... Pues hay muchas enfermedades, y una de las más conocidas son muchas de ellas las diarreas, ¿no? Y tengo diarrea porque seguramente he comido tal cosa o tal otra, o he bebido tal cosa, o he bebido agua de un manantial que no estaba homologado sanitariamente, y entonces pues una de las cosas son la diarrea y después la fiebre, el malestar general. Estas son de las más frecuentes que todos conocemos, pero en fin, que puede haber otras más graves que ya en un segundo tema, pues sí, claro, ya la próxima semana pues iremos viendo. Muy bien. Ya lo recordábamos la pasada semana, que cuando hablamos de un curso de manipulador de alimentos, todos se nos viene a la cabeza, la persona que trabaja en ello, en el mundo de la hostelería, ¿no? En el comercio, pero recordamos que el manipulador de alimentos, en definitiva, somos todos, ¿no, Antonio? Efectivamente, todos, porque es ley de vida, tenemos que alimentarnos y tenemos que manipular en algún momento alimentos, ya sea comiendo un bocadillo, ya sea en la comida habitual que hacemos en nuestra casa, en la empresa, en los restaurantes, en una comida social, en el campo, todos manipulamos alimentos. Lo que pasa es que el concepto de manipulador de alimentos estrictamente se considera cualquier persona que en su trabajo, durante su actividad laboral, tiene contacto directo con los alimentos, ya sea en su preparación o en la fabricación, o ya sea transformándolos o elaborándolos, envasado, almacenamiento, en el transporte, en la distribución, en la venta, en el suministro, ya digo, en muchas actividades donde la persona tiene un contacto directo con el alimento, y es en su profesión. Esto es lo que se considera estrictamente manipulador de alimentos. Ahora bien, manipular alimentos, es lógico que todos lo hacemos, y que lo que vamos a decir para estas personas que tienen como oficio o como profesión el contacto directo de alguna manera con los alimentos, también es válido para todos nosotros, ya sean amas de casa o amos de casa, o simplemente personas que tienen en cualquier momento que comerse un bocadillo
o que tiene que alimentarse de cualquier manera. Así que todo lo que vamos a decir es válido para todos y especialmente para aquellas personas que en su profesión está continuamente durante todo el día, de alguna manera u otra, en contacto con los alimentos. Muy bien. Bueno, pues Antonio, para prevenir la contaminación de los alimentos es fundamental seguir ciertas prácticas de higiene, de las cuales vamos a ir detallando punto por punto, si le parece bien. Y la primera de ellas es, sin duda alguna, el lavado correcto de manos. Efectivamente, ya desde la más tierna edad a todos nuestros niños, siempre dicen, niño, antes de comer, venga, a lavarse todas las manos. Los que están jugando están por el suelo, es como es lógico, con tus manitas andando a cuatro patas, como se dice, y con las manos negras, los pies negros, y lo primero que se les enseña, de las primeras cosas que se les enseña cuando ya empiezan a andar y a entender algo, es a lavarse las manos. Porque todos sabemos que el suelo tiene microbios, en el suelo pues hay animales que hacen su pipí, su caca, independientemente de ello, hay animales que se mueren, en fin, que el suelo está contaminado y una de las cosas que hacemos en contacto con el suelo, ya digo los niños, es que se laven las manos. Pero es que no solamente el suelo, es que en cualquier sitio podemos encontrar microbios, por ejemplo, cuando vamos al baño. Cuando vamos a los aseos, pues después de, en fin, de hacer nuestras necesidades, pipí, caca, lo que sea, pues sobre todo los niños que están aprendiendo, pues se llenan la manita de caca o lo que sea, y le enseñamos que después de ir al baño siempre hay que lavarse las manitas. Y entonces, pues, bueno, el niño y por supuesto los adultos que ya lo saben. Pero, por ejemplo, después tocar la basura. Cuando en nuestra casa, pues, hacemos la limpieza o estamos en la cocina, echamos cosas en fin, en el cubo de la basura o en el recipiente para la basura y quiera que no, pues la basura es un sitio donde las moscas, los gérmenes, pues proliferan rápidamente. Entonces, después de tocar con las manos la bolsa de la basura, los recipientes de basura, hay que lavarse siempre las manos. O al manipular alimentos crudos, la carne cruda, el pescado crudo, digo yo, los huevos de las gallinas, pues todo esto tiene microbios porque es que los gérmenes crecen muy bien en estos tipos de alimentos o en las verduras, ¿no? Que se riegan muchas veces, no cuando están controladas en grandes empresas, pero muchas veces en algunos huertos con aguas que no están correctamente, en fin, aptas para regar. Y entonces, pues esos alimentos pueden tener muchos microbios y hay que lavarse las manos después de manipularlos. Es decir, que después de muchas actividades hay que lavarse las manos correctamente, que son correctamente es al menos durante 20 segundos con agua y jabón. No basta con el agua sola. El jabón es el que permite arrastrar el resto de suciedad que el agua no arrastra por sí sola. Bueno, como primer punto ya lo tenemos claro, el lavado correcto de manos. ¿Cuál sería el segundo, Antonio, tener en cuenta? Pues el segundo sería mantener limpias las superficies de trabajo. Es decir, nosotros manejamos pues las mesas donde comemos, las tablas de cortar alimentos, los utensilios, y todas estas cosas hay que hacer y lavarlos antes y después de usarlos. Las mesas, por ejemplo, los bares, los restaurantes o en el campo, donde sea, no pueden estar sucias de un cliente hacia otro porque se echarla, se derrama comida. La comida derramada es una fuente de crecimiento de microbios. Las tablas de cortar, si cortamos pollo en una tabla y seguidamente sin lavar adecuadamente, desinfectar con lejía, pues cortamos pollo y después en esa misma tabla sucia o contaminada, cortamos verdura, pues lo estamos contaminando. Y los cuchillos y demás, pues pasa lo mismo. Es decir, que mantener limpias las superficies donde vamos a trabajar es el segundo punto. Seguimos con el tercero. En este caso, ¿cuál sería, Antonio? Pues el tercero sería una cosa muy sencilla, separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos. Hemos comentado que los alimentos crudos son una fuente de crecimiento de microbios. Entonces, sin embargo, los alimentos cocidos, gracias al calor, hemos destruido los microbios, la gran mayoría de los microbios que nos pueden causar enfermedades. Entonces, si ponemos juntos un alimento que está cargado de microbios, como es el alimento crudo, junto a uno cocido, ¿qué pasa? Que pueden pasar en el contacto los microbios del crudo al cocido. Por tanto, ambos tienen que estar separados. Y por ello también, por ejemplo, las tablas de cortar y los cuchillos de cortar alimentos crudos o de preparar alimentos crudos deben ser diferentes de las tablas
para eliminar para los alimentos cocidos. O si se utiliza la misma tabla, lavarla previamente y enjuagarla bien con lejía, con desinfectante. ¿Qué más aspectos hemos de tener en cuenta en este apartado? Bueno, aquí una cosa muy importante también es cocinar los alimentos a una temperatura adecuada. Sabemos que con el calor los alimentos hacen que pierdan gran cantidad o la inmensa mayoría de los microbios. Por tanto, no podemos cocer un alimento a una temperatura baja donde los microbios pues no se destruyan. Hay una temperatura mínima que es a partir de los 60 grados y, en fin, lo correcto sería hasta los 70, para mayor figura 75 grados, 74, 75 grados, donde esa temperatura ya los microbios han muerto, se han destruido. Así que la temperatura adecuada es otro de los factores que son muy importantes para evitar contaminación de los alimentos. Y otro de ellos fundamental y que puede ser que nos parezca, ¿no?, algo extraño en ello es almacenar los alimentos correctamente. Hombre, eso es fundamental, es clave. ¿Por qué? Porque hay dos formas de almacenar los alimentos. Una pueden ser alimentos, conservarlos en frío, como puede ser el frigorífico, los refrigeradores con el congelador, y también otros son los alimentos pues en el exterior, pueden ser en una alacena, y entonces pues hay dos formas de que está a temperatura ambiente, en el caso de la alacena. Pues bien, cuando lo almacenamos, por ejemplo, en a temperatura ambiente, en una alacena, pues hay que tener presente que los alimentos no pueden estar cerca del suelo o en contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo tiene mucho polvo con microbios. Además hay animales que afectan por el suelo, como las cucarachas, las hormigas, que en sus patas llevan una gran cantidad de microbios porque ellos andan por todas las basuras. Pero no solamente eso almacena los microbios a una altura adecuada para que las cucarachas, las hormigas y demás bichitos no suban, o los roedores, los ratones o las ratas, sino que además de tener una cierta altura, deben estar protegidos, por ejemplo por telas que se llaman las llamadas telas metálicas, ¿no? Para evitar que las moscas lleguen, bueno, u otro dispositivo, cubrir los alimentos, para que las moscas y demás, o el polvo no se deposite sobre los alimentos. Y cuando se almacenan, por ejemplo, en cámaras frigoríficas o en el frigorífico de nuestro domicilio, pues que debe estar correctamente almacenado. Por ejemplo, las carnes, los pescados que están crudos deben ponerse en la parte baja del frigorífico o del refrigerador. ¿Por qué? Porque si chorrean algo, que estarían, al ser crudos, están cargados de microbios, pues si está en la parte baja no contamina a los alimentos que están por encima. Ahora, si colocamos en la parte alta del frigorífico los alimentos crudos, pueden chorrear en algún momento y los alimentos cocidos que están debajo pues se contaminan. Si parecen tonterías, son de sentido común, pero que es una cosa que hay que tener muy presente a la hora de almacenar y que, como ya digo anteriormente, todos estos temas se irán desarrollando poquito a poco en los demás capítulos. Y como último punto, y no menos importante, está también el hecho de que si nos encontramos mal, enfermo o presentamos alguna herida, esto cabe suponer de que no debemos de manipular los alimentos. Totalmente. Alguien que está resfriado o que está con gripe o se siente mal, primero no debe acudir a trabajar. Pero si por cualquier motivo se ve con condiciones de trabajar, debe utilizar la mascarilla para que al hablar las gotitas cargadas de microbios no vayan a contaminar los alimentos. Pero es que si además se ha cortado o tiene alguna heridita o algo, esta heridita debe estar muy bien cubierta, impermeable, porque si la herida está abierta, puede estar cargada de microbios y contaminar los alimentos que manipula. Así que todas aquellas personas enfermas que tienen heridas abiertas no deben manipular alimentos en ningún momento porque los pueden contaminar. Bien, bueno, pues ahí quedan esas prácticas de higiene que debemos de llevar a cabo todas las personas porque, como bien comentábamos anteriormente, todas manipulamos alimentos, ya sea en casa o bien trabajando. Hablamos también que vamos a conocer la normativa española sobre la higiene alimentaria y en España parece ser que existen varias normativas que deben de cumplir los manipuladores de alimentos y también las empresas alimentarias para así garantizar la seguridad alimentaria. Efectivamente. Está el Real Decreto 109 del año 2010 y el Reglamento Europeo 852-2004 y además otros más accesorios donde nos dicen cómo hay que manejar correctamente los alimentos y cómo las empresas tienen la obligación de dar cursos de formación para los trabajadores que están a su cargo.
Esto es fundamental. También hay otro Real Decreto y también de la Unión Europea por el que se nos dice cómo deben ser los sitios de especiales de control, se llama análisis de peligro y puntos de control crítico, APPCC se llama el acrónimo, y también nos dicen cómo hay alimentos que pueden tener sustancias que pueden provocar alergias y enfermedades graves, y debido a esta alergia alimentaria y que hay que conocer perfectamente e informar a los consumidores, y ya se hablará también en próximo tema. Bueno, tenemos muchos programas por delante, ya lo comentamos que eran 12 temas, lo que comprende, bueno, pues este curso de manipulador de alimentos. Hoy hemos querido empezar, bueno, pues por el principio, ¿no? La importancia que tiene la higiene alimentaria y conocer esa normativa actual. En resumen, Antonio, ¿cómo podemos, varios puntos, resumir el capítulo de hoy, el tema de hoy? Sí. Decir que el manipulador de alimentos es aquella persona que trabaja en contacto directo con los alimentos y que debe tener unos conocimientos suficientes para manejarlos de forma segura y así evitar la contaminación y las enfermedades que tienen origen alimentario, y que todo esto está regulado por la ley. Y también recordar a todos los oyentes de Radio Arcos que quien tenga más interés en cada capítulo, vamos a poner a través del Observatorio de Salud Especialistas Ya, www.especialistasya.com, y a través de la web de Radio Arcos, un vídeo escogido que pueden entrar allí el enlace, y de un artículo de prensa también se le pone el enlace para que aquellas personas que quieran ampliar estos conocimientos pues tengan acceso a otras fuentes de información complementarias. La próxima semana, Antonio, trataremos el segundo tema, que versará sobre ¿qué aspecto? Sí, hay aspectos que hay que ver cuáles son las enfermedades más frecuentes que se pueden encontrar a través de la contaminación de los alimentos. Es decir, que no solamente habla de enfermedad general, sino casos concretos, y pondremos algunos ejemplos y cómo se contagian este tipo de enfermedades, que pues escucharé muchas veces: salmonelosis, listerioses, no sé qué, no sé cuántos, nombres un poquillo raros, pero en fin, que suene solamente, no hace falta aprendérselo, pero que sepamos cómo se contaminan los diferentes instrumentos, nuestras manos, y qué consecuencias tienen cada tipo de estas enfermedades. Nos parece un tema interesante, como así ha sido el primer tema de este curso de manipulador de alimentos. Antonio, agradecerle, como siempre, el que se haya acordado de esta casa de Radio Arcos para poder llevar a toda la audiencia de Radio Arcos, de Arcos de la Frontera, este curso para todos los que los quieran seguir, y como bien dice, lo pueden hacer a través de este espacio radiofónico, como también de la página web del Observatorio de Salud Especialistas Ya, como de nuestra web de Radio Arcos. Le esperamos la próxima semana. Pues sí, hasta la próxima semana, y decir que este curso, que es más bien de higiene alimentaria, aunque también de manipulador de alimentos, lo pueden ser válido para todas las personas, independientemente de que sean profesionales de la alimentación. Muy bien, pues gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima semana.